2, 1. Muy buenas noches con todos ustedes, estimados amigos, colegas, alumnos. Y en esta ocasión vamos a presentar a Alberto Lasarte. Él es experto en intermediación financiera, experto en las áreas de operaciones, manejo de bóveda, pedidos de remesas, asesoría en necesidades financieras y bancarización. Y en esta ocasión nos va a traer el tema endeudamiento en tiempos de COVID. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas noches. ¿Qué tal, profesor Juan Toro? Buenas noches. Buenas noches con los alumnos que nos siguen, buenas noches con los seguidores de su página. Es un placer estar con usted. ¿Qué tal? Estimado, cuéntanos, endeudamiento en tiempo de COVID. ¿Qué es esta nueva influencia de la que estamos viviendo y qué podemos hacer nosotros como personas? Sí, en realidad nosotros como personas pertenecemos a ese segmento que lo llaman en la banca personal, ¿no? Y el segmento de banca personal en realidad ahorita tiene mucha necesidad, por ejemplo, de poder financiarse de dinero. Nosotros las personas como personas naturales, en ese momento con el tema de la coyuntura, con lo que está pasando, ¿no? Con el tema de las suspensiones perfectas, con el tema de los despidos del personal en empresas, las personas tienen una nueva necesidad, ¿no? Y la necesidad es tener dinero. Entonces, ¿cómo tengo dinero? Bueno, voy a la entidad financiera y tal vez saco una tarjeta de crédito, pido un préstamo personal, pido un adelanto de sueldo, ¿no? Entonces, los distintos tipos de productos de servicios bancarios, ¿no? Nosotros también lo que vamos a ver aquí es el tema de la bancarización, ¿correcto? La bancarización tiene que ver mucho con el tema de utilizar constantemente los productos o servicios bancarios, ¿correcto? Utilizar constantemente los productos o servicios bancarios, lo que hoy en día dan las instituciones financieras, ¿no? Entonces, endeudamiento en tiempo de COVID es un tema bastante importante porque muchas personas en este momento, como usted lo acaba de decir, se están endeudando, ¿no? Con su tarjeta de crédito, con los préstamos. Ahora hay que ver que ese tipo de endeudamiento no lo lleve a la persona a colapsar financieramente, ¿correcto? Colapsar financieramente quiere decir cuando la persona ya no puede pagar sus obligaciones. ¿Y qué pasa con esas personas que no pueden pagar sus obligaciones? Caen en centrales de riesgo, ¿correcto? Entonces esas personas cuando más adelante tengan otra vez la necesidad de prestarse con las entidades financieras, no lo van a poder hacer. Entonces hay que ser bastante consecuentes si nos vamos a prestar, si lo necesitamos, ¿no? Hoy en día que han habilitado el tema del 25% de la AFP, ¿no? Va a ser un dinero que nos va a servir tal vez para cubrir ciertas deudas, ¿no? Las personas que no tengan deudas tal vez lo van a dejar ahí. Como les digo, todo es en base a la necesidad del cliente financiero. Uh-huh. Qué interesante. Estimado, entonces, bueno, si estamos hablando con el 25% que va a salir, ¿cuál es el mejor consejo que le puedes dar, digamos, a esas personas que tienen, digamos, unas cuentas por pagar? ¿Qué estrategias ellos pueden aplicar cuando se emita ese dinero? Claro, en realidad este 25% está abierto para todas las personas, ¿no? Primero salieron el tema de retiro de 2.000 soles para las personas que habían dejado de trabajar. Hoy en día, con esta nueva ley, han habilitado el tema del 25% para todas las personas que cuenten con el AFP, con un tope de 3 UITs, ¿sí? Con un tope de 3 UITs de 12.900 soles. Entonces, ¿qué es lo que deben hacer las personas? En realidad, ¿yo qué aconsejo? Si es que tienen deudas, bueno, saquen ese dinero para pagar esas deudas. Si es que tienen deudas con empresas del sistema financiero, traten de pagar las deudas que tienen una tasa más alta, ¿no? Ahorita vamos a hablar del tema de las tasas, ¿no? Cómo diferenciar si pagar en el banco A, en el banco B o en el banco C. Eso también tenemos que tomar una decisión en base a las tasas, ¿correcto? No en base a la cuota, sino en base a las tasas. Ya ahorita vamos a ver eso. Entonces, el tema es, si ustedes me preguntan, ¿retiro o no retiro el 25% de mi AFP? Yo les voy a responder, depende de la necesidad que tengan en ese momento. Tal vez no tienen deudas, ¿correcto? Tal vez están con trabajo. Tal vez no están trabajando presencialmente, pero lo están haciendo de manera remota. Pero tienen un trabajo fijo, ¿no? Que todos los meses reciben su sueldo. Entonces, si no tienen la necesidad, déjenlo ahí, porque ese dinero es un dinero de su jubilación, ¿no? Están tocando dinero que le va a corresponder cuando se jubilen, ¿correcto? Entonces, el gobierno ha tomado o ha optado esta medida para poder
ayudar y aliviarnos financieramente, ¿no? Ha habido ya muchas modalidades con el tema de la CTS, ¿sí? ¿Cuánto liberó? 2.400 soles, ¿correcto? Eso fue un alivio financiero. Ahora lo han hecho con el tema de las AFPs. Ahora, vamos con las personas que tienen deudas, ¿correcto? Y personas que tienen deudas en distintos tipos de bancos. Imagínense que una persona tiene deudas en el banco A, B y C, ¿correcto? Y la persona dice, ahora, yo tengo el 25% de mi AFP, ¿qué banco cancelo? ¿Qué deuda de qué banco cancelo? Esto lo van a hacer, como les dije anteriormente, en base a las tasas que brinden los productos. Ya, primero, para tomar como referencia, el producto más caro en el sistema financiero es una tarjeta de crédito, ¿sí? Para el segmento de banca personal. ¿Ya? El producto más caro es la tarjeta de crédito para el segmento de banca personal, ¿no? Las tarjetas de crédito pueden llegar a tener unas tasas de 70, 80, hasta 100% he visto, ¿correcto? Con algunas entidades financieras que tal vez ustedes conocen, ¿no? Pero sí, pueden tener tasas bastante agresivas, ¿no? Entonces, ¿cómo tomar la decisión? Si tengo una tarjeta de crédito, primero cancelo la tarjeta de crédito. Pero por ahí me pueden preguntar, ¿sabes qué? Yo tengo en el banco A y en el banco B tengo un préstamo personal. ¿Cuál de esos préstamos personales cancelo? Ahí sí les respondería. Tendrías que cancelar el préstamo personal que tenga la mayor tasa, porque a mayor tasa, mayor interés el que vas a pagar, ¿no? Entonces vamos a hablar de las tasas que se manejan en el sistema financiero. Todo se habla en el tema de la TEA. La TEA es la tasa efectiva anual. ¿Sí? ¿Estamos bien con el audio? ¿Nos filtra algo? Sí, todo está bien, todo está bien. ¿Me Ok, escuchas? sí, sí, sí. Entonces, en el tema de la TEA es la tasa efectiva anual, ¿correcto? Y es muy distinto de saber cuál es la tasa de costo efectiva anual, que es la TCEA, que es el valor final del producto. ¿Qué quiere decir? La TEA, por ejemplo, de un banco puede ser 15%, pero la TCA puede ser 25% o 24%. ¿Y por qué sube ese 10%? Ah, porque no le están considerando las comisiones, los gastos y los seguros que tiene ese préstamo. Porque un préstamo personal tiene un seguro de desgravamen, ¿cierto? Es un seguro en caso de que fallezca la persona de manera accidental o de manera natural, ese seguro cubre la deuda, ¿sí? Las comisiones, ¿qué tipo de comisiones puede cobrar el banco? Comisiones como, por ejemplo, envío de estado de cuenta, ¿sí? El envío de estado de cuenta es una comisión que se cobra mensual. Ahora, ¿puedo poner esa comisión de manera virtual? Sí, la puedo poner virtual y se la lleva a su correo electrónico. Y ahí se evita esa comisión, ¿correcto? Pero la idea es diferenciar. Cuando ustedes pidan la tasa de su producto activo, pidan la TCA, que es la tasa de costo efectivo anual. Ahí recién van a poder comparar qué banco es más barato y qué banco es más caro. ¿Sí? ¿Qué entidad financiera es más barata y qué entidad financiera es más cara en el tema de su producto? ¿Correcto? Entonces, en base a eso podría yo tomar una decisión, pero si tengo una tarjeta de crédito, sin pensarlo, primero la tarjeta de crédito taco porque es el producto más caro en el sistema financiero. Increíble, wow. Creo que has dicho toda una super clase en, wow, increíble. Muy interesante. Alberto, ¿cuál sería tu consejo y cuál sería tu proyección, ¿no? Tu visión con esta nueva tendencia? Porque básicamente ya el banco creo que está acostumbrando a las personas a sacar su propia, eh, digamos, por internet. ¿Qué consejos darías a las personas? Porque se ha visto que cuando el Estado emitió un bono, había personas que no tenían tarjeta de ahorros, de cuentas de ahorros, en pleno siglo XXI, por favor. Entonces, ¿cómo eso va a revolucionar a la banca y también en sus productos bancarios, como son, por ejemplo, el factory, el leasing, los forwards, todo eso? ¿Cuál sería, mi estimado? Profesor, lo que usted acaba de comentar es bastante importante, ¿no? En pleno siglo XXI, personas haciendo cola horas de horas para cobrar un bono y personas que no tienen cuentas de ahorro, ¿no? En otros países el bono se lo abonan en su cuenta de ahorros y la persona lo saca en el debido momento que ella prefiera, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando de un tema de la educación financiera.
Aquí estamos hablando de un tema de la bancarización, ¿correcto? El país todavía tiene miedo al tema de la bancarización. Porque nosotros vemos en las noticias, ¿no? Roban a empresario, ¿no? 50.000 soles en su auto, mataron a un empresario. ¿Qué hace una persona con 50.000 soles en el auto cuando existen productos o servicios bancarios, correcto? Como una tarjeta de débito, cuando existen los cheques. Entonces estamos hablando del riesgo, ¿no? Entonces, aquí hay que educar a las personas financieramente y eso están haciendo las entidades financieras, la banca privada, ¿no? Pero para eso tienen que crear, bueno, ya tienen en realidad plataformas virtuales, pero tienen que repotenciar esas plataformas virtuales para que esa plataforma sea didáctica, para que esa plataforma sea dinámica para la persona, ¿correcto? Entonces, es importante el tema de la bancarización y es importante el tema de la educación financiera. Entonces, ¿va a impactar esto en el tema de la banca? Claro que va a impactar. Si está impactando en muchas empresas el tema de esta coyuntura, las empresas tienen que reestructurarse. ¿Qué quiere decir? Hoy día estamos hablando de un tema de la innovación, ¿sí? Empresa que no vende online es empresa que se va a quedar en el pasado, ¿correcto? Entonces estamos hablando de la nueva era digital. Entonces aquí van a ser la era digital de la banca, ya, pero ya había una era digital de la banca, pero en sí va a tomar mucho más fuerza, ¿correcto? ¿Qué hace una persona haciendo una cola de 40 minutos, de 1 hora, para pagar su recibo de luz o agua en un banco? ¿Qué hace una persona 1 hora o 40 minutos para pagar su universidad o su instituto en un banco? Si lo puede hacer desde las plataformas virtuales. Pagan su celular desde un banco, cuando lo pueden hacer por la plataforma virtual. Es más, cuando tú pagas un servicio en un banco, te cobran una comisión, ¿correcto? Yo voy a pagar mi recibo de celular al banco y me cobra 2 o 3 soles, ¿correcto? Pero si lo pago desde la plataforma virtual, no tiene ningún costo. ¿Por qué? Porque la diferencia es si yo voy a un banco, el banco paga luz, hay infraestructura, un personal de seguridad, hay un cajero que te va a atender, papel, tinta, etcétera, hay gastos. Pero si lo hago por la plataforma virtual, no, ¿correcto? Entonces, la plataforma virtual va a hacer que las personas puedan hacer sus transacciones a diario, puedan hacer transferencias, pagos, depósitos, etcétera, ¿correcto? Entonces, es interactivo esto. Y lo que estamos haciendo es, sí, culturizar a las personas. Hay personas que son reacias al cambio, hay que ser sinceros. También hay personas que son reacias al cambio, pero para eso los bancos están contratando personas para poder orientarlas, ¿sí? Por ejemplo, una persona que tenía una empresa y solía pagar a sus trabajadores en efectivo, con un sobre, todos los meses, el banco puede ir a esa empresa, le instala la plataforma, lo capacita y esa persona puede pagar a sus trabajadores con una cuenta planilla, ¿correcto? Puede pagar a sus trabajadores con una cuenta planilla. Entonces, paga a 50 trabajadores solamente haciendo un clic, ¿sí? Y se evita el riesgo de que a esos trabajadores le puedan robar afuera, ¿no? Su cheque, su dinero en efectivo. Estamos hablando que hoy en día se utiliza el dinero virtual, la tarjeta de débito, ¿no? Todo, ¿quién no tiene una tarjeta de débito? En realidad, la mayoría de personas debería tener una tarjeta de débito porque es un instrumento financiero, ¿correcto? Con la tarjeta de débito puedo retirar dinero, con la tarjeta de débito puedo pagar en establecimientos. Entonces, son instrumentos que se dan para que la persona pueda movilizar ese dinero. ¿Correcto? Y en el tema de cómo puede impactar el tema del factoring, el tema del leasing, ¿no? Del forward, sí se puede impactar porque en realidad hoy día las empresas están reactivándose de a poco, ¿sí? Los sectores se están reactivando por fases. Entonces, los bancos tienen una medida de poder ahora dar préstamos, pero a una tasa bastante, digamos, acomodada para el cliente, ¿no? Ese cliente financiero que es empresa, ¿ya? Pero sí va a golpear, porque el banco también invierte dinero en el mercado bursátil, ¿correcto? El banco invierte en bonos, el banco invierte en depósitos de otros bancos, ¿correcto? Entonces, obviamente que va a golpear porque la economía, la coyuntura ha golpeado. El factor externo, político, ha golpeado en realidad a muchas empresas y también los bancos han sido una de ellas, ¿sí? Tanto así que personas hoy en día están reprogramando sus deudas, personas hoy en día están reprogramando tarjeta de crédito, préstamos. Entonces, la idea es, como les dije al principio, ¿no? Si yo tengo un excedente de dinero, pagar las deudas que tengo. Ujú. Muy bien, Alberto, caramba, nos ha dado toda una asesoría
sobre qué es la TEA y la otra, ¿no? ¿Cómo era la otra? La TEA y, ¿cómo se llama la otra? La TCEA, tasa de La costo TEA. efectiva anual. Interesante, son de repente mecanismos que nosotros no vemos, ¿no? No lo calculamos y al final estamos pagando y ¿por qué? No, acá dice, pues y tu contrato dice que, ¿no? Todas esas cosas hay Exacto. que analizarlas, ¿no? Y entonces, ¿qué pasaría si una persona te dice, estoy endeudado y no sé qué hacer? ¿Cuáles son tus primeros el primer análisis que le puedes hacer, estimado Alberto? En realidad, una persona que está endeudada se tiene que sincerar con sus ingresos y con sus gastos, en principio, ¿no? Hay personas que ganan X y gastan 2X. Entonces, esas personas se están sobreendeudando, ¿correcto? Primero hay que sincerarse con sus gastos, ¿correcto? En base a eso, recién poder establecer un plan para poder financiar a esa persona. Si esa persona está endeudada o está sobreendeudada, digamos, con una entidad financiera, lo que hacen las entidades financieras hoy en día es poder ayudar o aliviar a esa persona tal vez con una compra de deuda. ¿Qué quiere decir? Comprar la deuda de ese banco, la traigo a mi banco, la pongo un plazo más alto para que la cuota sea un poquito más pequeña y la persona pueda pagar esa cuota. Ejemplo, eso podría ser una modalidad, ¿no? Y este tema de, como les dije, si tengo la AFP, amortizar. Si puedo retirar el tema de la CTS, amortizar. Si tengo por ahí un bono extra, mi sueldo, amortizar. Entonces, todos los extras, correcto, poder amortizar a los productos o servicios bancarios que yo tenga deuda, ¿ya? Porque igual, todo producto activo obviamente va a generar intereses. Entonces, una persona que, por ejemplo, saca un préstamo de 10.000, terminará pagando 12.000, 13.000 soles, ¿correcto? Entonces, estamos hablando de que se paga intereses. Entonces, hay que ver en realidad si es factible darle un préstamo o no, pero sí, la banca lo que hace es ordenar financieramente a esa persona, ¿no? Se le puede ayudar hasta donde se puede. ¿Qué quiere decir? Porque cada banco tiene su política, ¿no? Su política de endeudamiento. Ejemplo, ¿ya? Si una persona gana 4.000 soles, una futura cuota que pueda pagar esa persona, los bancos tienen políticas. Por ejemplo, a esa persona solamente se le puede endeudar el 40% de su sueldo neto, ¿correcto? A esa persona se le puede endeudar, he visto bancos que endeudan hasta el 50% ya de su sueldo neto. Imaginemos que el sueldo neto de una persona es 4.000 soles. Entonces, si se puede endeudar hasta el 50% de su sueldo neto, estamos hablando de que esa persona puede pagar una futura cuota de 2.000 soles. Ese es el tope. ¿Por qué? Porque el otro 50% le sirve para sus obligaciones, ¿no? De familia, gastos, etcétera. Si yo le doy un préstamo con una cuota mayor de 2.000 soles, lo más probable es que ese cliente colapse financieramente, porque no va a poder pagar sus gastos personales y en realidad cuando el cliente tú le pones en una balanza gastos personales y gastos de un banco, dejan de pagar a los bancos, ¿correcto? Y toman el tema de los gastos personales. Entonces, por eso los bancos al momento de dar préstamos filtran a los clientes. Los bancos se resguardan de cualquier riesgo. ¿De cuál riesgo? De que el cliente no me pague. Pero ese riesgo siempre va a estar latente. Lo que nosotros hacemos con el riesgo es aminorizar el riesgo, pero el riesgo siempre va a estar latente. Entonces es ideal que el cliente se sincere con sus ingresos, ¿correcto? Y obviamente, como les digo, los bancos, cada banco tiene políticas distintas para poder evaluar a un cliente. Uh-huh. Interesante, qué interesante, estimado Alberto. Alberto, y ahí para ir terminando esta pequeña entrevista que nos has brindado, creo que a muchas personas las has deslumbrado un poco de lo qué es lo que puede pasar, ¿no? Y aprovechando el tema de la AFP, ¿será cierto que el dinero físico va a desaparecer? ¿Y cómo ves tú el futuro de la banca? ¿Va a ser personalizada o temas virtuales? ¿Cómo lo ves tú? Ahorita hablar de que desaparezca el dinero físico, en realidad en otros países estamos hablando del Bitcoin, ¿no? Estamos hablando del dinero virtual. Aquí todavía estamos, como se diría, en pañales, ¿no? En el tema del dinero virtual. Aquí todavía las personas tenemos que primero concientizarlas en bancarizar a todas las personas. Que por lo menos la persona cuente con una cuenta de ahorros en cualquier banco de su preferencia.
¿no? En cualquier banco de su preferencia. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que la transacción sea más fácil, ¿correcto? Y en base a lo que me preguntas de cómo va a cambiar la banca en el tema, si va a ser virtualizada, si va a ser el tema físico, hoy en día estamos viendo, por el tema de la coyuntura, que primero los aforos de los bancos van a cambiar, ya no va a haber el aforo completo, ya no va a haber la aglomeración de personas que hacían cola para los bancos, tienen que tomar su distancia. Y eso es lo que va a hacer poco a poco comprender a las personas que es mejor utilizar los medios virtuales, ¿correcto? Obviamente que va a haber bancos que asesoren, hay bancos que contratan a personal que asesora cómo hacer una transacción por el cajero automático, hay personas que le temen al cajero automático, hay personas que tienen miedo de hacer una transferencia en el cajero automático. Hay personas que tienen miedo de depositar en el cajero automático porque ya existen cajeros automáticos inteligentes, ¿no? Entonces, tienen miedo de hacer esa transacción porque dirán, no, lo haré bien, lo haré mal, pero para eso se le tiene que capacitar a la persona también, ¿correcto? Y estamos en el tiempo de cambios, ¿no? Estamos en el tiempo de cambios. Así como todas las empresas que hoy en día tienen que vender online, ¿correcto? Los bancos también tienen que vender online y tienen que ofrecer sus productos online. Es más, con este ejemplo de las AFPs, ¿no? Primero dijeron, 25% de las AFPs, ¿correcto? Se aprobó. Luego dijeron, ok, pero ese dinero que esté en las cuentas puede ser embargados. Si la persona tiene préstamos o deudas con los bancos, puede ser embargado. ¿Qué quiere decir? Que cuando ingresa ese dinero, el banco en automático va a coger ese dinero. Luego sacaron un artículo de esa ley diciendo, ¿no? Esto va a ser inembargable, ¿no? Porque obviamente es por la necesidad. Y ahí en la página web de la SBS, de la Superintendencia de Bancos y Seguros, hay la opción de poder abrir una cuenta virtual en el banco donde quieres que te depositen el 25%. Y esa cuenta va a ser intangible, que quiere decir que no se va a poder tocar, no van a poder cobrar, no va a estar afecto a cobros judiciales, no va a estar afecto a deudas de bancos, etcétera. Pero desde ahí ya estamos partiendo por virtualizar a la persona, ¿correcto? Abrirle una cuenta y demostrarle que los productos de servicios bancarios son bastante dinámicos y didácticos para poder utilizarlos. Interesante. Tienes razón, Alberto, porque en pleno, como te dije la pregunta anterior, en pleno siglo XXI no hay personas que ni siquiera tienen una cuenta de ahorros en el Banco de la Nación o cualquier banco que está en nuestro país. Me acaba de llegar una pregunta, pero así afilada, ya para terminar. Alberto, nos pregunta, ¿se llegará a una inflación? ¿Será que por el tema que no, la cadena de producción no está generando bienes, el dinero podrá devaluarse? Mejor dicho, los productos van a estar muy caros y el valor de la moneda nominal no va a tener, digamos, esa compensación para producir. Tú como experto, ¿qué le responderías a esta persona que, qué raro, ¿quién será? Adelante, por favor. Ya, en realidad, esperemos que no llegue a eso, esperemos que no llegue a eso. Lo que estamos haciendo, lo que está haciendo el gobierno en realidad es reactivar la economía de a pocos, como lo está haciendo otros países. Prácticamente en el tema financiero nos ha tocado vivir una etapa del sistema financiero donde la banca está tranquila, normalizada. ¿Qué quiere decir? Que no hemos visto banco que quiebre en este momento, correcto, en el tema de la banca. En el tema de la economía, como yo les digo, depende primero de la reactivación económica del país, porque de estar golpeada la economía, está golpeada, ¿correcto? Vamos a ver cómo va a ser el gobierno para reactivar, obviamente que son fases, para reactivar cada giro del negocio, ¿correcto? En el tema de la banca, como yo les digo, el sistema financiero está sano, ¿correcto? Y el sistema financiero maneja un fondo seguro de depósitos, ¿sí? Para todas las personas que quieran saber, y ese es un gran tip, todas las personas que quieran, por ejemplo, ese dinero que tengan de la FP y sea un ahorro, que lo quieran convertir en ahorro tal vez, y me pregunten, ¿no? ¿En qué banco puedo poner ese ahorro? Yo les respondería, fíjense primero que el banco esté coberturado por el Fondo Seguro de Depósitos. ¿Qué quiere decir? Este Fondo de Seguro de Depósitos cobertura al ahorrista en caso de cualquier suceso que pueda pasar con el banco. Ejemplo, si el banco quiebra, ¿quién me devuelve el dinero? El Fondo Seguro de Depósitos, ¿no? Y es fácil, ¿no? Entren a www.fsd, que es Fondo Seguro de Depósitos.org.pe. El Fondo Seguro de Depósitos actualmente está cubriendo a los ahorristas 100.123 soles aproximadamente. Por ahorrista, ¿correcto? Por ahorrista.
Si yo tengo más de ese dinero, ahí yo tendría que hablar de diversificación, ¿correcto? Diversificar mi dinero en bancos distintos. Estamos hablando de la banca privada, ¿sí? Estamos hablando de la banca privada. Y en realidad todas las entidades financieras de la banca privada, de los bancos, están coberturadas por el Fondo Seguro de Depósitos, ¿sí? También tenemos un ente regulador que es la Superintendencia de Banca y Seguros. Increíble, qué buenos tips. Creo que con estos tips ya la gente va a poder dormir más tranquila. Bien, gracias por tu asesoría, Alberto, gracias por tu tiempo, gracias por aportar a Perú y también las personas o empresarios que desean su asesoría de este experto que es Alberto Lasarte. Puedes escribirle, puedes mandarle un mensaje, porque justamente va a estar alineado este link también en su Face. Yo les recomiendo mucho porque tiene bastante conocimiento y además que puede dar solución, más que todo, no solución a estos momentos que tenemos en endeudamiento en tiempo de COVID. Muy bien, Alberto, muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias, profesor Juan Toro, muchas gracias por la invitación, gracias a los alumnos que nos ven, gracias a sus suscriptores, a los que visitan a la página. De verdad, yo he visto la página y es muy buena, tienen bastante contenido muy interesante, correcto, y los felicito y muchas gracias por la invitación nuevamente. Ok, estimado, recuerde que también es docente de Perú, Alberto Lasarte, ¿eh? Cualquier cosita ahí, se puede aperturar un cursillo así. ¿Cómo Claro que lo sí. aprendo? ¿Cómo lo aplico para no estar tan endeudado en este tiempo de COVID? Muy bien, Excelente. Lasarte. Te cuidas, te mando un fuerte abrazo, hermano. Nos Igual, vemos. gracias. Cuídense. Hasta luego. Hasta luego, hermano.